Hola, ¿cuántos somos? Creo que estamos todos. Hola, Janine. Lindo. Mientras se siguen sumando, les comento lo que les envié hoy. Este, les escribí, es sobre lo que estuvimos trabajando el otro día, solo que ahora les agregué algunas cositas adicionales para que ustedes lo tengan completo y puedan leerlo con detenimiento. Fundamentalmente a lo que voy es lo siguiente. Acá les agregué lo que es el coeficiente de atenuación eh, másico en función de la energía. Esto, fíjense que está la escala de doble logarítmico para que vean cómo es que justamente decrece en el rango de lo que es radiodiagnóstico, cómo decrece en función de la energía. A medida que la energía crece, para el caso del aluminio, esto decrece continuamente. Mientras que si tuviéramos otro tipo de elementos más pesados, tendríamos los cortes, como por ejemplo vimos para el caso del plomo o cobre, tungsteno, molibdeno, o sea, todo eso aparecen los cantos de absorción asociados a la capa K. Bueno, acá es donde habíamos definido, nosotros habíamos definido como I1 y 2, algo así, las intensidades. Bueno, yo ahora las renombré para que tuvieran la referencia con la energía, así quedaba más explícito y quedaba más claro qué era lo que uno estaba queriendo graficar. Acá están lo que habíamos graficado en la clase, que era el logaritmo natural de x sobre I0 para las dos energías, y luego, usando las tablas estas, lo que habíamos hecho era calcular la ley de Beer-Lambert y comparar, para el caso de compararlo esto con los datos medidos, ¿no? Entonces acá está, en este caso, lo que obtenemos es que para 20 Kev sale 249 y para 40 Kev 117, y si uno compara eso con los tonos de gris acá, justamente caen en esta posición. Y eso es algo así como, estoy diciendo, 140 es lo que dije. 8 y 149 son en 4 milímetros. Pues recuerden que esta tabla esto correspondía a 0, 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros. En 4 milímetros, para 20 Kev era 8 y para 40 Kev es 149. Eso viene de datos medidos, mientras que si nosotros usamos la tabla de coeficiente de atenuación, nos da los números. Esos son estarían dando
los transmitidos son 6 y 138, en lugar de 8 y 149. O sea, estos están relativamente próximos, pero estos tienen alguna diferencia un poco. Son 10, 100 y pico, o sea, más o menos, o sea, será un 7-8% de error que uno tiene. Bueno, eso hay que ver, no fue especificado ahí el error que uno tenía con el detector. Pero bueno, como ven, el orden de magnitud está, digamos, no es que nos dieron valores demasiado exorbitantes, están bastante próximos. O sea, estos datos, o sea, los que usamos acá para hacer esta cuenta, que usando estos datos que tenemos acá, fueron sacados de la tabla esa que yo les había mencionado, que era la de el XCOM. Profe, Sí, no se le escucha muy bien. no se escucha bien. Uf, tengo que ajustar. ¿Ahí me escuchan mejor? Profe, hay como una interferencia que se escucha más que su voz y por eso hace que no nos escuchemos bien. ¿Me puedes repetir para mí? Profe, hay una Sí. interferencia y eso hace que no lo escuchemos bien. Lo escuchamos pero muy bajito. Ok. A ver, déjenme a ver si puedo ajustar eso. O sea, acá es como que me limita el... Trato de subir el volumen del micrófono, pero me lo tira para abajo. No sé por qué, me lo hace automáticamente eso. A ver cómo hago. A ver, ahí me escuchan mejor. ¿Se escucha mejor ahí? Sí, ahí un poco mejor, profe. Entonces, a ver si levanto más esto. Sí, hay como una interferencia igual que se escucha. A ver, un segundo, voy a parar el fancoil. A ver qué. A ver, ahí disminuyó. ¿Está mejor ahora? ¿Mejoró algo? Sí, Sí, profe. ¿Sí? No, por ahí el motor del sistema de calefacción acá, que eso como tiene un rotador que, bueno, ahora entonces avancemos. Entonces, nada, eso que les mencionaba recién era que tenían para hacer, y habíamos llegado a hacer justamente el caso de el haz que tenía que pasar por el centro del dedo, y entonces teníamos que atravesar
2 espesores de músculo y uno de hueso en el centro. Bueno, si hacen eso, todo eso lo van a ver acá desarrollado en estas celdas. Yo acá incorporé los datos de la tabla, la densidad. Acá simplemente después muestro ese resultado como está, están ordenados. Esto lo tienen que leer así. Estos coeficientes están expresados en centímetros cuadrados sobre gramo y para el hueso tenemos a 20 keV, tenemos los distintos valores de coeficiente de atenuación total para 30 y 40. Y lo mismo después se repite para el músculo. Y lo que tienen que observar es que claramente en el hueso la interacción dominante es a 20 keV, y fíjense que después tienen 30 keV y 40 keV, va disminuyendo. En este caso también en el músculo, pero ven que varía mucho menos. O sea, 0,98, 0,40, o sea, esto cae de acá, de 20 keV a 30 keV, cae casi a la mitad, un poco menos. Bueno, y en cambio en este otro la atenuación es diferente. Acá están expresados todas las relaciones que hay, serían las fracciones de interacción. O sea, dada una interacción, puede darse por cualquiera de estas 3 vías, absorción fotoeléctrica o la dispersión Compton o Rayleigh, y entonces cada uno de esos coeficientes, si lo dividimos por el coeficiente total, nos van a dar las fracciones de interacción, que es lo que hemos estado viendo en la clase pasada, y acá están todas distribuidas para distintas energías. Con eso puedo ir calculando cómo se va a ir atenuando el haz a medida que atraviesa los distintos materiales. La incidencia al comienzo, que eran 2 millones de fotones en intervalos de 2 segundos, y después atraviesa primero músculo, después atraviesa hueso, después de vuelta músculo y después sale emergiendo al exterior. Bueno, toda esa cuenta está toda desarrollada en los pasos siguientes. Acá está contado en detalle. Está la cuentita que yo les decía, ¿se acuerdan que me habían preguntado si multiplicábamos por los 30 keV o no multiplicábamos? Bueno, acá está puesto de por qué no es necesario, en principio, a menos que uno quiera obtener el resultado de forma absoluta de la intensidad, pero si no, solamente basta con dar el número de fotones que fueron transmitidos, y esos son los números que nos vamos a concentrar a mirar. Bueno, acá está el desarrollo de la cuenta cuando pasan por el primer material, con una densidad de material, el mu que sale de la tabla anterior que yo le había puesto, el X es el espesor inicial de material, y eso tienen entonces en el músculo. Luego, a partir de, o sea, en todos los casos, lo que tenemos es esta situación. Tenemos una entrada y una salida. Entonces, la entrada es la intensidad incidente, la salida es la intensidad transmitida. La diferencia de esos dos valores nos da la intensidad que sufrió algún tipo de interacción. Entonces, con eso podemos calcular la intensidad interactuante, y a partir de ahí, multiplicando por cada una de las fracciones, podemos determinar cuál es la parte que fue absorbida y cuál fue la parte que fue dispersada. Bueno, eso es lo que está hecho acá. Acá están los numeritos que estábamos viendo ayer y lo dejamos completos. Luego a través del material 2 de vuelta se repite lo mismo, y lo mismo con el material 3. O sea que al final de todo uno tiene lo que fue transmitido. Bueno, si yo ahora en lugar de tenerlo en el centro del hueso, yo lo
desplazo hacia la izquierda, entonces tengo primero material de hierro, de hueso, y luego tengo todo el músculo como un solo bloque de material, o al revés, en el caso hacia la derecha, tengo primero todo músculo y después todo hueso. Estos dos resultados tienen que dar exactamente lo mismo que este resultado. O sea, ¿a qué me refiero? A la intensidad transmitida. Eso es lo que yo les decía, que cuando uno hace una proyección radiográfica, uno no tiene referencia, salvo en algunas cuestiones por geometrías particulares, pero uno no tiene referencia de dónde se produjo la absorción, digamos, preponderante de algún material en cuestión. O sea esto, ustedes detectan alguna masa anómala en el interior del cuerpo y bueno, hacer una radiografía y no pueden decir a dónde está. Tienen que hacer después una tomografía para poder reconstruir la posición de esa masa. Y precisamente el hecho que no pueden determinar, no pueden decir dónde es que está ubicada esa masa en particular, tiene que ver con esto que les digo. Que ustedes aplican esta ley siempre, consecuentemente la generación de la imagen tiene que ver con esta ley, es producto de esta ley. Entonces, aplicándola justamente en todos estos casos les va a dar el mismo resultado. Lo que les está diciendo es que no tienen capacidad de poder resolver a dónde estaba de pronto, este ejemplo de juguete, a dónde estaba ubicado el hueso. Bueno, esto yo es lo que les dejé como para que hagan ustedes el ejercicio, repliquen lo anterior, o sea, ustedes ahí, si lo siguen y lo miran con detenimiento, se van dando cuenta, traten de hacer ustedes la cuenta, más allá de, acá ya tienen los resultados, entonces pueden corroborarlo con estos resultados. Y traten de reproducir exactamente el mismo tipo de razonamiento, en lugar, yo les hice con 3 materiales, porque eran músculo, hueso, músculo. Acá van a tener ustedes 2 materiales nada más, va a ser hueso, músculo. Lo único que va a cambiar son el espesor del músculo, que directamente es la diferencia, digamos, la suma de los músculos que teníamos antes. Y lo mismo en este caso. Y les va a cambiar el caso intermedio, porque lo que salga del hueso en esta condición o lo que salga del hueso en esta condición va a ser diferente. Y diferente a lo que tengan ustedes acá, la salida del hueso en esta posición. Eso sí es distinto, pero como eso no es lo que no estamos viendo, porque no tenemos el detector en el interior del cuerpo, lo que tenemos siempre es el detector afuera, y ese afuera justamente nos va a dar en todos los casos lo mismo. Bueno, eso hasta acá. Ahora yo les tengo que terminar el que quería generarles de la proyección tomográfica para que ustedes vean justamente cómo es esa proyección. Ese se lo tengo que terminar de completar. Se está haciendo. Está en el horno todavía. Pero bueno, nada, les comentaba eso que estoy medio tapado porque estamos armando un experimento que es medio complejo y entonces me está llevando mucho tiempo eso. Bueno, ahora yo lo que quisiera pasar es rápidamente para terminar, y así ustedes pueden ir a clase, a la facultad y terminar a las 4. Entonces, me gustaría poder terminar con la... un segundo. Poder terminar con la teórica que había empezado en la clase pasada. Déjenme que la abra. Bueno. Entonces, a ver, la clase pasada voy a retomar sobre la parte que hemos estado viendo.
Esto es... Bueno, esto nosotros habíamos estado viendo sobre los distintos tipos de interacciones que sufría el electrón cuando ingresaba en el ánodo. Y entonces a partir de ahí producía el espectro de emisión que llamamos espectro continuo de radiación de frenado. Y luego vimos que para el espectro que llamamos característico tenía que ver justamente con la desexcitación de los electrones que eran excitados en el ánodo. El ánodo, recuerden que son elementos pesados como el tungsteno, molibdeno, rodio. Y cuando esos electrones son excitados por producto de las interacciones de los electrones provenientes de la corriente del tubo, o sea, los electrones que habían sido acelerados y dentro del material se van frenando. Bueno, estos electrones de los átomos del blanco pueden ser arrancados debido a que la energía que traen los electrones externos es grande, y eso significa lo siguiente. Cuando ustedes, para que pueda ocurrir esto, lo que necesitamos es que la energía de los electrones incidentes en el ánodo sea mayor que la energía de ligadura de la capa K de los electrones del blanco, o sea, del ánodo. Entonces, acá ustedes pueden ver en esta, en esta transparencia de que acá están tres elementos, molibdeno, rodio y tungsteno, que son materiales característicos de ánodos utilizados en imágenes médicas. Y lo que ven es que, por ejemplo, en la capa K del tungsteno necesitamos por lo menos 65,5 kiloelectronvolt para poder arrancar un electrón de esa capa. Si tenemos que el tubo está polarizado a 60 kilovolt, no vamos a tener ningún electrón de la capa K arrancado del tungsteno. O sea, solamente vamos a poder arrancar electrones de la capa L o M, que tienen mucha menor energía. Pero resulta que tanto los de la capa L como los de la capa M van a ser absorbidos propiamente en el propio ánodo, debido a que el ánodo presenta una inclinación respecto a la dirección de incidencia de los electrones. Los electrones ingresan en el material y en todo este trayecto pueden estar excitando a los átomos del ánodo. Ahora, cuando esos átomos se desexcitan, van a emitir un rayo X. Ese rayo X va a intentar salir del material y al salir del material están atravesando este material. Y este material es un material que es altamente absorbente de fotones de baja energía, y entonces va a producir una autoatenuación del espectro de baja energía. Por lo tanto, fotones que son del orden de 10-15 keV no van a salir del tubo. Entonces, esto que si tenemos que al tubo de tungsteno lo polarizamos con 60 kilovolt o 70 kilovolt o
50, 40 kilovolts, ahí no vamos a tener nunca rayos X característicos, producto de que estos que, si bien se producen, van a ser autoabsorbidos dentro del propio ánodo. Además, después de la salida del ánodo, tenemos la ventana del vidrio de Pyrex de emisión del tubo, que también hace las veces de filtro secundario. Entonces, conclusión de todo esto, lo que necesitamos sí es, para producir rayos X característicos, es que la energía de los electrones incidentes al ánodo, en el ánodo, sean bastante mayores que las energías de ligadura de los electrones de la capa K. Entonces fíjense que para el tungsteno, si tenemos un tubo, lo polarizamos a 100 kilovolts, bueno, 100 kilovolts son electrones de 100 keV. Entonces 100 keV sí tiene energía suficiente como para poder excitar a electrones de la capa K del tungsteno. ¿Qué pasa con el molibdeno y el rodio? Bueno, necesitamos energías menores. Con eso va a alcanzar para producir rayos X característicos. Entonces, veamos cómo en esto, acá, como ustedes si recuerdan, como cuando vimos sobre el modelo de Bohr, cómo era la extensión y cómo caracterizábamos las distintas órbitas, lo que habíamos visto de que a medida que el n, el número cuántico principal, iba creciendo, iban apareciendo mayor cantidad de posibilidades en cuanto al momento angular orbital, al L, que lo que daba el L nos daba la orientación, ¿no es cierto?, de la órbita en la cual se encontraba ese electrón, y por ende su proyección sobre el eje de simetría K del sistema cartesiano nos daba la posibilidad de tener varios subniveles dentro de cada nivel. O sea, el único nivel que tenía un único orbital era el N1. Cuando tenemos el N2, tenemos la posibilidad de que L valga 0 o 1, y entonces ahí tenemos dos subniveles. Con el N3 vamos a tener 0, 1 o 2 para el L, y eso hace de que se abran dentro del M 5 posibilidades, dentro del L 3 posibilidades, y así. Entonces empiezan a entrar a combinar, y esto es lo que se ve acá. Cuando las transiciones vienen del nivel 2 al nivel 1, que van a producir lo que llamamos K-alfa, las líneas K-alfa. Esas líneas tienen que ver con transiciones que van a venir en los Ls. Hay L1, L2 y L3, se llaman L1, L2 y L3 justamente a los orbitales. El L1 es el 2s, el L2 es el 2p1 medio y el L3 es el 2p3 medio. ¿Cómo salía esto? Era el S era cuando L, el momento angular orbital, valía 0, en este caso, este otro. Cuando L vale 1, entonces con L1, cuando se le acopla el spin vale 1 medio o menos 1 medio, entonces cuando se le acopla el spin más 1 medio, o sea, 1 más 1 medio da 3 medios, entonces en este caso, y tenemos L menos 1 medio, 1 menos 1 medio me va a dar 1 medio, y otra situación. Y tanto este como este tienen contemplado el hecho de que pueden restar, sumar 1 medio o restar 1 medio. Entonces, este caso contempla el más 1 medio menos 1 medio, este caso contempla el más 3 medios menos 3 medios. ¿Cómo se logra este 1 medio? Bueno, puede ser que venga del L igual 1 menos 1 medio,
que me va a dar un medio, o de 0 más un medio, que también me da un medio. Este contiene 4 subniveles. Bueno, con el M pasa lo mismo. Entonces, como ustedes ven, aparece una pila de energías ahí que están medio parecidas, y qué sé yo, y las combinaciones entre esto y esto nos van a dar los distintos niveles posibles, distintas transiciones posibles, por lo tanto, los distintos rayos X característicos que se van a generar en cada caso. Lo que, una cosa que basta recordarles es lo siguiente: transiciones, para cuando se emite un fotón, el fotón se lleva un spin igual a 1. Entonces, no puede haber transiciones que vengan de niveles con S igual 0, porque vamos a venir del 0 al 0 y eso, la diferencia de momento angular, no cumple la condición. Entonces, la condición de que sea una diferencia de igual a, el momento angular sea igual a 1. Entonces, las únicas que lo cumplen son cuando venimos de un nivel con por ejemplo, del P, del nivel P, que va a ser P vale 1, S vale 0, entonces tenemos la diferencia. Y acá tenemos justamente, fíjense, el L3 al K1 y el L2 a K1, que es el P un medio y el P 3 medios. Estos dos pueden desexcitarse hasta este nivel. Lo mismo pasa cuando venimos desde el M al L. De acá a acá no se puede, de acá a acá tampoco. De estos dos, 3P1 medio y 3P3 medio, pueden venir al 2S. Y después del 3D 3 medio y 3D 5 medio pueden venir al 2P1 medio o 2P3 medio. Bueno, eso genera todos estos subniveles, y acá están los distintos K posibles, K alfa, K beta. El K alfa son de los L a K y los betas son de M a K. O sea, la nomenclatura que se usa es la letra primera tiene que ver a la línea en la cual decae, se desexcita el átomo, o sea, va a desexcitarse al nivel K. Entonces son las líneas K. Cuando se desexcitan al nivel 2, o sea, a la línea L, a la capa L, entonces vamos a llamar los rayos X característicos L, L alfa, L beta, L gamma, L beta. Estos claramente son de muy baja energía, no se ve ninguno. O sea, solamente estos pueden ser usados en algunas transiciones que no se usan en el caso de imágenes médicas, pero sí se usan para en difracción de rayos X. Ahí se utilizan estas transiciones. Las que nos interesan son estas, K alfa y K beta. Si ustedes se fijan, en el tungsteno en particular, fíjense que la diferencia que hay de energía son del orden de, estas son 67 Hz, y acá tenemos dos transiciones que fíjense que están cerca, pero no tan cerca, porque son 59,3 y 58. O sea que hay un Kelvin de diferencia entre estas dos, K alfa y K beta, y K alfa 1 y K alfa 1 y K alfa 2, y entre los K alfa y los K beta hay como 10 Kelvin de diferencia. O sea que son líneas bien diferentes y se distinguen bien en un espectro. ¿Cuáles son los niveles de intensidad? Bueno, el K alfa 1 es el más intenso de todos, después lo sigue el K alfa 2 y así van disminuyendo en intensidad. Fíjense que los K beta ya estamos hablando de un cuarto aproximadamente de lo que es la transición K alfa. Bueno, esta relación que ustedes tienen acá nos dice la relación de intensidad que tendrían entre cuando
O sea, ¿cómo podemos determinar esa relación de intensidad? Es conociendo la energía de los electrones incidentes, o sea, ¿qué significa eso? La energía que ganaron entre el cátodo y el ánodo, o sea, que es directamente la diferencia de potencial por la carga del electrón, menos la energía de ligadura de la capa K en cuestión. Y yo elevado a la 1.65, y todo eso multiplicado por la costa. O sea que eso sería una forma más o menos que uno puede determinar cuáles son las intensidades. Y acá hay dos tubos de ánodos muy cercanos entre sí, entre el tungsteno y el renio, y como ven hay una ligera diferencia, y esa ligera diferencia tiene que ver justamente con la diferencia entre los zetas del tungsteno-renio. El renio es el elemento que lo sigue, el tungsteno. Cuando uno quiere calcular la probabilidad de emisión, bueno, esa probabilidad de emisión en función de la profundidad en la que se produce la radiación en el interior del ánodo, fíjense que hay cuando yo les mostraba esto, X, que es la penetración del electrón dentro del material, bueno, esto va perdiendo energía, pero llega un punto en el cual el electrón todavía tiene energía para seguir penetrando dentro del tungsteno, dentro del ánodo, pero no tiene energía suficiente como para excitar a electrones de la capa K. O sea, pierde sensibilidad en cuanto a la posibilidad de generar, generar rayos X característicos. Esto, a ver, hice a ver si les puedo mostrar. Déjenme que se encuentre una mano. Nuestra presentación. Bueno, terminemos con este, después le decimos salto a la otra. Bueno, nada, ¿qué significa? Significa que hay una cierta distancia a partir de la cual ya no producimos más rayos X característicos. Bueno, esa distancia es la que está representada con esta R. O sea, esta R lo que nos está diciendo es el máximo alcance que tiene el electrón para producir rayos X característicos. A partir de ahí, el electrón va a seguir avanzando hasta terminar de frenarse adentro del ánodo, pero ya no va a tener la capacidad de excitar a átomos, o por lo menos electrones de átomos en la capa K, que estén en la capa K. O sea, van a tener menos energía. O sea, cuando, por ejemplo, en el caso del tungsteno, cuando baje de, si venimos con 100 Kev, cuando llega a 69,5 Kev, hasta ahí puede excitar a un átomo de tungsteno. Debajo de eso, cuando esté ya en 60 keV, 50 keV, 40, 30, no va a poder hacer nada. Va a poder excitar la capa L, pero la capa L no sale, no se ve, se queda autoabsorbida. Entonces, directamente la probabilidad de emisión en toda esa profundidad posterior no va a ser cero. Y eso está, digamos, por esta presión.
acá lo que tiene en este gráfico es lo que se conoce como la ley de Mosley. La ley de Mosley lo que nos dice es, da la representación de la raíz cuadrada de la frecuencia como en función del z del material. Y eso es, dados la producción o sea, esto lo que nos está quedando es la energía, si quieren, porque después uno saca acá, lo eleva todo esto al cuadrado, lo multiplica por h, tenemos la energía, en este dato proporciona la energía de los fotones en función del z. Y eso es una ley que sigue, tiene este comportamiento, que es un comportamiento lineal, y ese comportamiento lineal está asociado para la capa K y la capa L de este modo, dado por la ley de Mosley. Es muy útil porque si nosotros conocemos cuáles son las energías de los rayos característicos por ejemplo, en molibdeno y tungsteno, podemos determinar para cualquier otro material dónde van a caer los rayos X característicos. Bueno, esto sería en forma cualitativa, la forma en que presenta un espectro de rayos X, en este caso de tungsteno. Fíjense que en este caso tenemos que el tungsteno, acá en el espectro que tiene una forma toda continua, olvídense de estos picos, y lo que vemos acá es un continuo que va creciendo hacia bajas energías, y eso tiene que ver con la forma que hemos visto triangular del espectro de radiación de frenado. Pero después esto se corta y fíjense que esto después tiende a cero. Esto tiene que ver con la autoabsorción dentro del propio ánodo, no solamente dentro del propio ánodo, sino también parte en la atenuación propia del vidrio Pirex que contiene al cátodo del ánodo. Entonces, toda esa parte, fíjense que actúa sobre el espectro de baja energía. Entonces, el espectro efectivo que sale del tubo es un espectro que es, por un lado, la parte de radiación de frenado en continuo, y sobre él están montados la radiación característica producida por la desexcitación de los átomos del ánodo, en este caso tungsteno, producido por el K alfa, K beta, fíjense acá está el K alfa 1, K alfa 2, K beta 1, K beta 2. Fíjense la diferencia que les decía de aproximadamente 10 keV, como se ve, y bueno, entre estos dos es muy poquita la diferencia, un keV del orden, que no pasa acá. Y la relación de intensidades, que tiene que ver con las distintas probabilidades de desexcitación de los electrones en los distintos orbitales. Este de acá al lado es también tungsteno, fíjense a 50 keV, ya no se ven estos picos porque ahora está polarizado. Esta energía máxima que ustedes ven acá es la energía máxima que tienen los rayos X producidos. Y los rayos X que se pueden producir máximos, o sea, con máxima energía, son aquellos que se producen cuando el electrón colisiona en forma frontal con un núcleo de blanco y ahí se de toda la energía. Entonces, la máxima energía va a ser igual a la energía con la que llegan los electrones a impactar el átomo. Entonces, tiene que ver con la diferencia de potencial por la carga del electrón. Entonces, en este caso, fíjense que dice la energía máxima acá es de 120 keV y eso corresponde a una polarización del tubo de 120 kilovolts. Y fíjense que ustedes me dirán, bueno, pero acá ya es cero. Sí, efectivamente, ahí es donde se termina cortando. O sea que esto es el máximo. Y la probabilidad de que ocurra eso es muy baja, porque la chance de que le pegue a un núcleo es muy baja.
Este de acá al lado, fíjense que la energía máxima es de 50 keV. Y esto va subiendo de la misma manera que sube esto, no tiene un crecimiento hacia bajas energías, y llega un momento que empieza a disminuir porque tenemos la autoabsorción de la ventana de salida de lo que puede ser el propio ánodo, que en este caso particular no tiene que ver con no el mismo tipo de ánodo que tenemos acá. Este es un ánodo rotatorio con un ángulo bien determinado. Este tipo de tubo está generado cuando tenemos, son tubos de transmisión, es otro tipo de concepto para la generación de los rayos X. Y estos son, los electrones ingresan al ánodo, que también tiene un ángulo para que la radiación salga hacia 90 grados. Y en el segundo caso son ánodos de transmisión, eso que son ánodos muy, muy delgados, unas películas muy delgadas, que los electrones ingresan y los rayos X salen en forma directa atravesando esa película delgada. Entonces, la atenuación es mucho menor y por eso se logran emitir rayos L de tubo. Estos son tubos que de tungsteno, pero que se utilizan para, por ejemplo, producir electrones, fotones de muy baja energía, del orden de 12 keV, para utilizarlos en difracción de rayos X. Entonces, volvemos a lo que hemos visto en la clase pasada, los parámetros que nos daban, con lo cual debemos caracterizar la emisión de un tubo de rayos X. Eran, por un lado, la tensión, el kilovolt, la intensidad de corriente y tiempo de exposición, se nos daba en miliamperes segundo, y el material del ánodo. Y por otro lado, la filtración y el concepto de capa en irreductor. Entonces, ¿qué ocurre con la tensión? La tensión, justamente, lo que nos da, cuando nosotros polarizamos el tubo, obtenemos la energía máxima de producción de rayos X. En este caso son 80 kilovolts, nos van a dar la energía máxima de los fotones, van a ser 80 kiloelectronvolts. Cuando aumentamos el kilovoltaje, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos desplazando este máximo a energías más altas. Entonces, lo que vemos es un corrimiento de todo el espectro hacia altas energías. La parte de baja energía no tiene prácticamente ningún efecto y al aumentar la energía de la radiación, lo que tenemos es un aumento en la producción de rayos X característicos. Fíjense acá, 30 kilovolts, los rayos X característicos son más bajos que a 50 kilovolts. O sea que hay todo un crecimiento, un corrimiento hacia altas energías. Por lo tanto, si uno calculara la energía media de esto, la energía media de esto estaría por acá, y la energía media de este segundo espectro está por acá. O sea que la energía media se va desplazando hacia energías más altas. Eso es lo que se conoce como endurecimiento de láser, porque vamos a energías llamadas en la jerga más duras, que son más penetrantes, digamos, y tienen la capacidad de tener mayor penetración en el material. Y cuando hablamos de que es más penetrante, tiene mayor capacidad de penetración, tiene que ver con el ejercicio ese que vimos hoy. Que lo que vimos es que los materiales, el coeficiente de atenuación va disminuyendo con la energía. Entonces, si nosotros tenemos que la energía media de los fotones se va a energía más alta, el mismo material se nos va a presentar a nosotros como un material que es menos absorbente a esa radiación. Entonces, vamos a tener mayor capacidad de penetración con la energía mayor. Bueno, entonces hay, por un lado, técnicas de bajo kilovoltaje y técnicas de alto kilovoltaje. Las técnicas de bajo kilovoltaje son las que justamente
al tener bajo kilovoltaje, nos vamos a la región, recuerden siempre, el coeficiente de atenuación disminuyendo con la energía, nos vamos para abajo en la energía, tenemos mayor atenuación. Y entonces ahí podemos generar mejor contraste en tejidos que son muy similares. El tejido mamario es muy similar uno de otro. Es muy pequeño, es todo básicamente tejido blando, salvo que haya microcalcificaciones y generen contraste importante, pero si no, el tejido es solamente lo que cambia esencialmente la densidad y eso puede generar los contrastes, pero si no, el tejido es muy similar entre los distintos tejidos y eso hace de que tengamos bajo contraste si lo hacemos a alta energía. Entonces tenemos que ir a técnicas de muy baja tensión para tener fotones de menor energía y jugar ahí con la diferencia de contraste a esa baja energía. Cuando nos vamos a técnicas de alto kilovoltaje, lo que tenemos es que, por ejemplo, el caso de la radiografía de tórax. En la radiografía de tórax, ahí cuando nos vamos a tensiones muy altas, ya, o sea, como tenemos que atravesar hueso, lo que queremos es justamente ver eso a tensiones muy altas y bueno, todos los materiales se hacen bastante parecidos. O sea, el tejido blando y el hueso se hacen, a ver si puedo echarles lo que mostré hoy. Para hacer eso, momentáneamente voy a cambiar de documento a compartir para que lo vean. Bueno, ustedes se fijan ¿qué tenemos acá? Tenemos hueso y músculo. Bueno, podemos mirar los coeficientes de atenuación o podemos mirar directamente las fracciones de absorción y las fracciones de dispersión. Pero si miramos las fracciones de de absorción, fíjense, el hueso, cuando estamos a 20 keV, 30 keV, 40 keV, fíjense que es 0,9, 0,87, 0,76, o sea, va variando muy ligeramente en el caso del hueso, y en el caso del músculo es 0,7, 0,4, 0,2. O sea que en el músculo tuvimos una variación mayor cuando pasamos de 20 keV a 40 keV, mientras que en el hueso la variación fue bastante más suave. O sea, esto estaría bueno por ahí graficarlo para que lo puedan ver, pero esto es como si fueran curvas de este estilo. Esto sería, en el caso tipo como si fuera el hueso, que va más suave, y en el caso del músculo la atenuación va bajando, la absorción va bajando mucho más. Con lo cual, a medida que ustedes, olvídense de lo que dicen los ejes estos, pero cualitativamente con aquellos números, lo que nos estaría diciendo es que a medida que aumentamos la energía entre el hueso y el músculo, vamos a tener más contraste a medida que aumentamos la energía. Mientras que si bajamos la energía, esa diferencia va a ser menor. Entonces va a tener menos contraste. Que es lo que uno ve acá. O sea, lo podemos ver también en este lado. ¿Dónde está? Acá. Ya está.
entre la absorción fotoeléctrica a 20 keV, entre estos dos, bueno, hay menos del 20%, ¿está bien? Pero ahora cuando miramos entre estos dos, 28 a 76, estamos hablando ya de un 50%. O sea que aumenta el contraste con la energía. Entonces, cuando usted hace una radiografía de tórax, si usted usan tensiones altas, van a tener un mayor contraste para ver hueso. Y bajan la tensión, y entonces ahí, o sea, ¿qué quiero decir? Con el aumento de la tensión, ustedes van a tener que todos los tejidos se van a comportar medio similares, y entonces mejoran la capacidad de poder ver los pulmones. Y en cambio, cuando van a bajas tensiones, o tensiones, digamos, intermedias, no bajas tensiones de mamografía, pero tensiones intermedias, van a tener un mejor contraste entre hueso y el resto de los tejidos. Bueno, ese tipo de juego es lo que uno tendría, digamos, con esta... con estas técnicas. Y eso, ¿cómo pueden hacer? Justamente jugando con esto, variando la tensión. ¿Está bien? Ahora, en cuanto a la intensidad de corriente y el tiempo de exposición, acá lo que ustedes controlan con esto es la cantidad de fotones que van a hacer incidir en el paciente. Y eso está relacionado con, por un lado, con la sensibilidad del detector. Porque, o sea, en definitiva, uno lo que quiere es tener una imagen del interior, o sea, lo que sea, lo que esté expuesto del paciente. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que tener en cuenta? Que dependiendo del tiempo de exposición, o sea, cuánto tiempo yo esté exponiendo, ustedes recuerden las imágenes esas que vimos en la clase pasada, donde estaban las radiografías de la mano con los cambios de posición, como se iban cada vez velando cada vez más y uno iba aumentando el tiempo de exposición, porque iba teniendo mayor cantidad de fotones que iban llegando al detector, y entonces el detector se iba a terminar sobresaturando. Bueno, eso está en relación justamente con el tiempo de exposición, fundamentalmente, y con la corriente que circula entre cátodo y ánodo, o sea, la corriente de tubo. Esa combinación, que es lo que nos da los miliamperes segundo, que es la carga total depositada en el tubo, es la que nos va a terminar generando esa diferencia de contraste que uno puede llegar a tener en la imagen. O sea en términos generales, lo que uno hace cuando aumenta la carga, o sea, miliamperes segundo, lo que uno está aumentando es la dosis que le está entregando por un lado al paciente, y por otro lado la cantidad de fotones que nos está haciendo llegar al detector. ¿Y qué es lo que ocurre cuando aumentamos la corriente? Fíjense, al aumentar la corriente no tiene ningún efecto sobre la energía de los electrones, no tiene ningún efecto como tenía así la tensión. La tensión nos corría la energía hacia energías más altas. Acá lo único que hacemos es aumentar la cantidad, el flujo de electrones sobre el ánodo, por lo tanto lo único que estamos haciendo es aumentar la cantidad de
fotones producidos, nada más. Es eso. Y la parte de baja energía tampoco, porque no hacemos absolutamente nada al respecto de eso. Entonces lo único que cambia es esto, el aumento en cantidad de fotones producidos. Esto es algo que uno tiene que tener siempre presente. En realidad es todo automático, pero uno lo que cuando elige la cantidad de miliamper segundo que uno va a setear para la imagen, lo que hay que tener presente es que ese producto de la corriente por el tiempo de exposición, lo que nos está dando es, y fundamentalmente el tiempo de exposición, es cuánto tiempo va a estar incidiendo esos electrones, por lo tanto los rayos X emitiéndose. Y uno lo que quiere es que eso sea lo más cortito posible. ¿Por qué? Para tratar de frizar y disminuir, tratar de disminuir los efectos de movimiento que pudieran ocurrir en el paciente, que eso nos va a generar una borrosidad en la imagen. Entonces, si nosotros queremos disminuir eso, tenemos que decir, bueno, es en tiempo lo más corto posible. Pero si seteamos un miliamper segundo determinado, sí, porque necesitamos sobre el detector mayor cantidad de fotones, vamos a ir a miliamper segundo más altos. Entonces, esos miliamper segundo más altos lo podemos lograr de dos maneras. Una es aumentando la corriente, manteniendo un tiempo de exposición corto, o si no me da para aumentar más la corriente, porque el tubo no tiene esa capacidad de aumento de corriente, entonces lo que vamos a tener que hacer es estirar el tiempo de exposición. Y ahí entonces, si bien vamos a tener más fotones sobre el detector para generar mejor contraste, pero se nos va a empezar a borronear la imagen producto del movimiento. Entonces, son cosas que siempre están ahí en ese juego presente para lograr una buena calidad de imagen. Bueno, el otro parámetro a tener en cuenta es el hecho del material del ánodo. El material del ánodo, fundamentalmente, la consecuencia que tiene es en cuanto a la producción de rayos X característicos. Fíjense, en este caso tenemos el ánodo de rodio, que a ver si voy a hacer un corte y les muestro. A ver si puedo, que no se me cuelgue ningún cosa. Si puedo girar la cámara y me llegan a ver. Todos los días me viene en la oficina a visitar una calandria que empieza a revolotear. No sé si ahí está, ahí llegan a ver. Está, miren, les muestro el mouse. Por ahí. Se veía, profe. ¿Se llega a ver? Ahí se escapó. No, nada. Pero me viene y empieza a picotear todo el